Gloria a Jesús. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación a los pastores. Yo siempre digo que cuando me invitan a predicar, qué valor de los pastores, la verdad. Qué valor y que me dejen salir también. Para los que no me conocen, mi nombre es Andrea Estrada, me presento, soy hija de mi mamá, hija de mi papá, sobrina de los pastores Estrada, la favorita, ¿verdad? Pero a ellos no les gusta decirlos para no ofender a los demás sobrinos, ¿verdad? Pero estoy muy contenta de poder estar aquí con todos ustedes, un honor nuevamente y qué bonito, yo me admiraba del hermano. Yo solo entré y yo decía, qué pilas. O sea, con una mano la batería, el otro el piano, aquí en el live con el pie y ya el otro transmitiendo en Facebook, ¿verdad? Qué pilas, hermano. Denle un aplauso al hermano, ¿verdad? A todos, yo sé que todos se están esforzando. Yo ya no había visto así, pues ya. Aquí son multiusos todos, ¿verdad? Ahora quiero compartirles un pequeño mensaje, también testimonio, parte también de mi vida. Pero para eso quiero que nos dirijamos en oración para que sea el Espíritu Santo, Dios, que hable a nuestra vida de la manera que Él le gusta hacerlo, individual, con cada uno de nosotros, ¿verdad? Oramos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de poder estar aquí, Señor. Gracias por esta iglesia, gracias por tu palabra, Señor, que nos das a través de la Biblia, Señor. Te pido por cada una de las personas que está aquí, Señor, que me permitas a mí compartir tu palabra y que también abras y hables al corazón de cada uno de nosotros como tú sabes hacerlo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. Voy a poner aquí mi tiempo, que yo solo 2 horas duro, hermano. Así que voy a poner para no extenderme tanto, o si es vigilia aquí, le damos. Primero el tema que les quería compartir es acerca de un personaje al cual yo no sabía que yo me identificaba. Yo sé que muchos de nosotros encontramos personajes en la Biblia y podemos aprender de ellos, y tal vez muchos de nosotros nos hemos identificado con algunas pruebas tal vez que ellos pasan. El tema que les quiero compartir se titula El Dios que me ve. ¿Cuántos de aquí han sido tímidos alguna vez en su escuela o de pequeños? ¿Han sido tímidos? Sí, yo creo que muchos en algún momento, desde que somos pequeños, hemos sido tímidos. Déjenme contarles que yo cuando era pequeña, por lo que heredé de mi familia, éramos muy molestones. O sea, todo era broma, todo jijiji, jajaja. Cuando yo fui a la escuela de pequeña, o sea, yo era como el payasito de la clase. Incluso hasta el día de hoy algunas hermanas me ven en la iglesia y se ríen, solo con verme. Yo digo, cara de payaso me ven, ¿verdad? Pero está bien. Se recuerdan tal vez de bromas que les he contado, pero desde pequeña yo hacía muchas bromas y que como que era el alma de la fiesta, ¿no? Cuando yo vine, pues ya empecé a crecer. Me tuve que mudar de país, me vine para Estados Unidos. Creo que como todos los que hemos venido a este país, venimos engañados. Creemos por ese sueño americano, ¿verdad? Y lo decimos, no, hoy sí voy a ir a hacer, pero así, los fardos de billetes, ¿no? Pero nos damos cuenta que para esos fardos de billetes hay que trabajar. Y ahí es lo que no nos dice. Los familiares nada más nos mandan a traer y nos dejan endeudados con el coyote, ¿verdad? Pero en ese momento, cuando yo vine a este país, mi switch, o sea, mi mente cambió totalmente, porque yo era una niña alegre, que hablaba y que tenía amigos, y ahora había pasado a algo totalmente diferente. ¿Por qué? Por el idioma, porque no hablaba inglés, y luego, ¿y con quién? O sea, ¿qué bromas iba a decir yo? ¿Verdad? Como, ay, ¿verdad? Era lo único que me sabía. No saben lo que batallé yo en la escuela para poder ir al baño. Bueno, no para poder ir al baño, sino que para pedir, ¿verdad? Yo iba solita, ¿verdad? Pero qué pena. Yo iba hacia la maestra y yo le decía, bathroom. Le hacía nada más. Y ella, what? Y yo, please, ¿verdad? Ya, del 2 y 3. Entonces,
así me daba mucha pena. Entonces yo prefería ir al baño en mi casa, pero a veces nos juega mal a veces la comida, ¿verdad? Entonces yo batallaba mucho para eso y eso hacía que yo fuera muy tímida en la escuela. Mientras estaba en la high school, yo pasaba, cuando estaba en la middle school, que ya estaba en el último grado, en mi escuela no había una persona que me pudiera enseñar inglés. Bueno, sí habían, pero no había una maestra dedicada. Yo pasaba casi 8 horas, que es lo que uno está en la escuela, sin decir ni una sola palabra. ¿Por qué? Porque las maestras llegaban y como no había otra niña o otro niño que no supiera el inglés como yo, y decían, a ver, ponte a leer aquí un libro. Y me ponían a leer libros en español. Entonces yo me ponía a leer, me leí todos los libros de la librería ese año. Yo iba a la escuela y me los leía, porque ellos no sabían qué hacer conmigo. Y yo decía, y yo menos. Entonces, como esa chispita que yo llevaba se venía apagando porque me la querían apagar, ¿verdad? O sea, no podía hablar, no podía tener amigos. El idioma para mí era una barrera muy grande. Entonces, de repente, todo cambió. Cuando yo empecé a aprender inglés y ahora yo, hey, what's up, man? ¿Verdad? Le decía, hey, teacher, bathroom, please, ¿verdad? Ya yo sabía más, ya me sabía desenvolver. Y entonces ya platicaba yo con algunos. Yo decía que platicaba, ¿verdad? Yo, oh my gosh, decía yo, ¿verdad? Saber qué decía. Pero yo trataba de encajar y ya me la pasaba bien. O sea, pero nunca, creo que no mucho he contado cómo fue que ese switch cambió. Y es que en medio de esa soledad que muchos de nosotros tal vez enfrentamos, o momentos oscuros, porque no crean, en este país más de alguna vez hemos pasado momentos solos, en donde estamos tristes, en donde no tenemos a veces con quién hablar, o cansados del trabajo, etcétera. En ese momento yo no trabajaba, solo estudiaba, pero pasaba muchos momentos de soledad. Y fue que tuve un encuentro muy especial con Dios en un momento muy crítico e importante en mi vida, que fue en la soledad, ¿verdad? Muchos de nosotros encontramos a Dios en nuestros peores problemas, en un desierto. Y cómo me gustaría decirles que ojalá hubiéramos encontrado a Dios en los mejores momentos, de decir, me gané un carro, me gané una lotería, que esto y que lo otro, y encontré a Dios ahí, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí ya han encontrado a Dios? Amén, ¿verdad? Si no, ahorita lo vamos a encontrar, no se preocupen. Pero muchos de nosotros encontramos a Dios en nuestros momentos más difíciles. Y para eso quiero que, si me pueden acompañar en la Biblia, vamos a leer Lucas 19:10. Ahorita mismo lo voy a buscar. Lucas 19:10. ¿Okay? Ya lo tengo. La mía es otra versión, es Nueva Versión Internacional, pero dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Okay? Yo este versículo lo tenía subrayado en la otra versión, ¿verdad? Que en la Reina Valera, que dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar todo aquel que estaba perdido. ¿Por qué? Porque es muy importante. Yo les hacía la pregunta de que cuántos han encontrado a Cristo, ¿verdad? Muchos de nosotros encontramos a Cristo en nuestros momentos, porque en nuestros momentos más difíciles, cuando enfrentamos tal vez enfermedad, angustia en nuestra familia, en nuestra vida espiritual, muchas de esas cosas encontramos o empezamos a clamar a Dios, ¿verdad? Algo que pasaba y sigue pasando en Guatemala. ¿Cuántos de aquí han sentido un temblor? Los que no han sentido, gloria a Dios por su vida, hermanos, porque es un miedo. En Guatemala es uno de los países que tiene más volcanes, y por los volcanes hay más temblores. A mí me han agarrado los temblores en donde usted quiera. Póngase usted un nombre. Y sí, me han agarrado ahí a medias. Entonces, habla papá, dice, ¿verdad? No, es que es un momento tan vulnerable, hermanos, que de verdad que yo le tenía un pánico. Y en una de las ocasiones que empezó a temblar, porque ya mis hermanos ya me tenían traumada con los temblores, porque a mí me daba miedo. O sea, yo escuchaba que algo temblaba y yo ya era la primera afuera. O sea, ustedes ya me tenían ahí acampando afuera. Entonces,
mis hermanos lo hacían por molestar y ellos de la nada a veces mirábamos series, películas y ellos empezaban y somataban así las puertas y yo, ¡mami! ¡Temblor! Nuestra casa tenía 3 niveles y un aeropuerto. No, 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 3 niveles y entonces imagínense, para bajar yo rodaba. Porque era lo más fácil, yo decía aquí sálvese quien pueda, ¿verdad? En una ocasión, se sabe que cuando tiembla, las puertas se atrancan, ¿verdad? Yo estaba despierta en el cuarto de mi mamá, ella estaba ya dormida. Mi mamá tenía, pues estaba su cama y ella tenía un sillón como en medio de la cama, o cerquita de la cama. Entonces yo estaba viendo la tele cuando empiezo a escuchar ese sonido tan, o sea, el sonido de las paredes cuando empieza a temblar todo y yo, ¡temblor! Grité, me paré, pero así como que de una. Yo ya estaba y intenté abrir la puerta y estaba obviamente atrancada. Yo dije, me voy a morir aquí. Y empecé a dar vueltas alrededor del sillón. Mi mamá para ese entonces, ella no sabía que estaba temblando. Ella solo me escuchó a mí correr. Entonces estábamos las dos corriendo alrededor del sillón. Mi mamá quería atraparme y yo quería huir. Yo decía, ¡ayuda! Y mi mamá, mija, y oscuro, hasta que me logró agarrar ella, ¿verdad? Y ya no estaba temblando, la que estaba temblando era yo. Entonces el gran trauma, y ese trauma que yo sufría por medio de los temblores, hacía que cuando temblaba, yo rapidito pedía perdón. Yo bajaba, como decía, a todos los santos. Yo decía, Dios, perdóname por todos mis pecados, Señor, y ya estaba abajo. Papito, agárrame en curva. Porque yo no me quería, o sea, yo dije, si se acaba aquí el mundo y yo no ando bien lista, entonces yo pedía perdón. En esos momentos yo sí decía, aquí sí voy a reconciliar. Entonces sí, en los momentos más difíciles es donde nosotros empezamos a buscar a Dios, porque obviamente estamos afligidos, ¿verdad? Ahora, les quiero hablar de un personaje que se llama Agar. Este personaje era el que yo les decía que muchas veces yo me sentía, o sea, me siento identificada justo con lo que vamos a hablar de ella. Resulta que Agar era una extranjera y vamos a decir, sin ningún valor. Agar era como la sirvienta de Sara. Ella era una egipcia y resulta, si ustedes han leído la historia de Abraham, resulta que él no podía tener hijos con Sara y Dios le había dado una promesa y le decía, tu descendencia va a ser más grande, tranquilo, no te preocupes, ¿verdad? Y él, desesperado, obviamente me imagino que Sara también, dijo, bueno, entonces si yo no puedo tener, o sea, Sara dijo, si yo no puedo tener, entonces vamos a pedirle a Agar que nos haga el favor, ¿verdad? Entonces así fue. Cuando Abraham intentó tener como un hijo con ella, ya luego Sara ya se sentía como un poquito molesta, o sea, al ver que ya podía tener hijos, pues Agar y no ella. Para resumirles la historia, Sarai básicamente echó a Agar de donde estaba, del pueblo, ¿verdad? Porque si se quedaba la iban a matar, o sea, Sara estaba tan molesta. Y hay algo que ustedes varones que están aquí deben de entender: una mujer enojada no es sano. Como dicen, happy wife, happy life, ¿verdad? Entonces eso no está escrito, pero yo estoy segura que por ahí debe estar, que nos debe de ayudar a nosotros. Entonces obviamente Sara dijo, no mamita, se me va porque aquí la única reina soy yo, ¿verdad? Entonces Agar se fue, estaba en el desierto, estaba preocupada obviamente y ella sabía perfectamente que iba a morir en el desierto, que sin agua, sin esto, sin provisión, sola, ¿qué iba a pasar? Se iba a morir. Pero de repente a ella se le apareció un ángel y quiero que me acompañen a Génesis 16. A Génesis 16. Dieciséis, 13. Okay. Ya lo tienen, lo vamos a leer.
Aquí, perdón, voy a volver atrás porque vamos a leer un poquito el contexto en donde este ángel se le aparece a Agar, perdón. Dice en el 6, Génesis 16:6, tu esclava está en tus manos, contestó Abraham. Haz con ella lo que bien te parezca. Y de tal manera a Sarai maltratar a Agar, que ésta huyó de su presencia. Y aquí el 7 es donde dice: pero el ángel del Señor la encontró junto a un manantial en el desierto, el cual está en el camino a la región del sur, y le preguntó: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Le dijo el ángel, ¿verdad? Estoy huyendo de mi dueña Sarai, respondió ella. Vuelve junto a ella y sométete a su autoridad, le dijo el ángel del Señor. De tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar, le dijo el ángel a Agar. Estás embarazada, darás a luz un hijo y le pondrás nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Será un hombre indómito como asno salvaje, luchará contra todos y todos lucharán contra él, y habitará frente a todos sus hermanos. El 13, que era el que quería leer: como el Señor le había hablado a Agar, le puso su nombre, el Dios que me ve, pues se decía: ahora he visto al que me ve. Y ahí es donde quiero volver otra vez al tema, que era el Dios que me ve. Yo les contaba que muchos de nosotros en nuestra aflicción es cuando clamamos a Dios y decimos: Dios, ¿verdad? Acuérdate de mí, o Dios, te pido por favor, o hoy sí, miren, hoy sí te voy a buscar, hoy sí me voy a entregar a ti. En nuestra aflicción es cuando buscamos a Dios. Mas sin embargo, Agar se dio cuenta que ella no estaba clamando a Dios, o sea, ella estaba en aflicción. Ella no estaba diciendo como: Dios, ¿verdad? Si existes. Ella solo estaba, yo me imagino a Agar en el desierto, luchando, embarazada, imagínense los animales, y ella como: ay, estoy cansada, no sé qué hacer, me duele la espalda, tengo hambre, me duele la cabeza. Y el ángel vio, o sea, Dios vio la aflicción, y aquí dice la Biblia que escuchó la aflicción de Agar. ¿Y por qué me llama la atención? Donde dice el 13, como el Señor le había hablado a Agar, le puso el nombre el Dios que me ve, porque el ángel dice que él vio primero a Agar, su aflicción, y la escuchó, así que él decidió interrumpir lo que estaba haciendo Agar. Ahora, la salvación comienza con Dios, y eso creo que lo sabemos. En 1 de Juan 4:19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Por qué es que dice ese versículo? Porque Dios ya nos amó primero. No es como que nosotros ojalá pudiéramos decir: yo amé a Dios primero, y que eso, no, Dios nos amó primero, y es por eso que nosotros, como en agradecimiento, también debemos de amarlo. Así que eso dice en 1 de Juan, pero en Romanos 5:8 dice: declara que Cristo murió por nosotros siendo aún pecadores. Jesús no esperó a que estuviéramos limpios para amarnos, nos amó para limpiarnos. Otros que Dios vio también como primera vez, por ejemplo, fue Zaqueo. ¿Se recuerdan que Jesús vio a Zaqueo? Zaqueo, obviamente, él estaba viendo ahí, y Jesús dijo: Zaqueo, o sea, lo vio, ¿verdad? Otra persona, o sea, lo vio en el árbol. Otra persona fue la mujer samaritana, porque Jesús fue ahí y encontró a la samaritana. Otro muy importante, y creo que nosotros hemos conocido a la oveja perdida, que es donde todos nos identificamos. Jesús va por las ovejas perdidas. Hoy precisamente en la iglesia central estábamos aprendiendo sobre las ovejas. Incluso llevaron una oveja real, o sea, ella parecía bien bonito, o sea, muy bonito, porque nos mostraban cómo las ovejas son tan vulnerables, y por eso es que nos identificamos mucho con ellas, porque las ovejas, si están en su corral, están bien, pero las ovejas media vez ven algo ahí para escaparse, ellos quieren salir, ellos solo quieren ser libres, ellos quieren
salirse del corral. Y es ahí donde nosotros nos identificamos, porque si nosotros, nuestro pastor general hablaba que si nosotros estamos en nuestro redil, o sea, aquí en la iglesia, vamos, el pastor, él se encarga de curar nuestras heridas, enseñarnos, darnos alimento, etcétera, ¿verdad? Pero cuando media vez nosotros nos vamos del redil, nos vamos de la iglesia, es donde nos perdemos. ¿Y qué hace el pastor? El buen pastor va por sus ovejas. Entonces, lo mismo hace Jesús con nosotros. Ahora, ¿por qué es que cobra sentido esta historia de Agar conmigo? Porque cuando yo me sentía en el momento más vulnerable de mi vida, o sea, un momento triste, fue cuando me di cuenta que yo dije, yo necesito a Dios. Yo necesito a Dios. Y en ese momento yo me di cuenta que ya Dios ya me había visto. Y yo pensé, y yo no sé si ustedes se identifican conmigo, pero a veces sentimos que Dios no nos escucha. A veces sentimos que Dios, yo le oro a Dios, le pido esto y me sale lo contrario. A veces pensamos que Dios no nos escucha. Y cuando entendemos el amor, nos damos cuenta que Dios siempre ha estado ahí en cada etapa de nuestra vida. Dios ya conocía la situación de Agar, Él sabía perfectamente lo que había pasado. Y en la aflicción de Agar fue cuando Jehová se reveló a través de ella en un ángel. Pero en nuestro caso, muchas veces en nuestra aflicción, Dios solo quiere que clamemos y digamos, Dios, te necesito. Y es cuando Dios llega a nuestra vida y nos dice, yo ya sabía. O sea, yo ya sabía por lo que estabas pasando, yo ya sabía el proceso, yo estaba ahí contigo en todo eso. Y es cuando nos sentimos amados y comprendemos el amor de Dios. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes saben que yo ahora mismo me dedico un poquito a las redes sociales. Si no lo saben, les recomiendo que me sigan. ¿Por qué les cuento esto y por qué le voy a dar ahorita precisamente con lo que estoy viviendo? Porque antes, cuando yo me vine a este país, les comentaba que yo era así, o sea, vamos a decir, una diminuta persona, no en tamaño, ¿verdad? Porque pues soy Estrada, ¿verdad? Eso nos caracteriza. Pero en la escuela pues nadie me conocía, era tímida, era esto, lo otro, hasta que ya Dios empezó a cambiar mi identidad, me empezó a devolver otra vez mi identidad a través de que Él llegó a mi vida. Él empezó a cambiar muchos aspectos en mí. Entonces yo ya empecé a moldear mi carácter, sé que fue Él, ¿verdad? A través de muchas cosas, de muchas personas que Él utilizaba. Así que en algún momento iba a pasar, o está pasando lo que está pasando ahora mismo en mi vida, y es que, vamos a decir, ¿cuántos de aquí le han intentado o han dicho, ¿qué pasa si me gano la lotería? Yo no sé cuántos se han puesto a pensar. Yo digo, si yo me gano una vez la lotería, yo voy a hacer esto. Y yo ya me imagino, con mi primo nos encanta hablar de eso. Le digo yo, mira, si yo gano 3 millones, vamos a hacer aquí y aquí, y vamos a hacemos planes con el dinero y no compramos el billete. Pero nosotros ya tenemos los planes. Yo le digo, solo para comprar el billete y mira, pero nunca lo compramos, ¿verdad? No le vamos a eso. Pero si nos quieren regalar millones, hermano, ya sabemos qué hacer con la plata. Se lo prometo que se lo vamos a devolver, ¿verdad? Pero muchas veces, ahora que estoy pasando en mi vida esto, lo de las redes sociales, yo he contado esto un par de veces, y es que Dios a mí me había dado una palabra por medio de un profeta. Y me dijo él, el profeta llegó a mí, y una cosa que a mí me daba miedo de los profetas era de que agarraran el micrófono y dijeran, usted está en pecado. Yo sabía que usted estaba en pecado. Y ese día que el profeta llegó a la iglesia, yo dije, papito, si tú vas a hablar conmigo, mejor otro día. O sea, un mensaje o algo. Escríbeme diferente, porque yo no quería que me expusieran en la iglesia. ¿Y por qué? ¿Por qué les digo pecado? Porque ese día yo le había preguntado a Dios si yo podía ir a un concierto de música no cristiana. Y yo le dije a mi mamá, le había dicho, si Dios no quiere que vaya a ese concierto, Él me lo va a tener que decir. Entonces, y luego cuando se acercó el momento de que llegó el profeta, y yo vi que el profeta llegaba y le decía a los hermanos que yo dije, yo había pedido esa respuesta, y aquí voy a quedar como meme en toda la iglesia. Y dije, no, Dios habla conmigo otro día. Cuando yo cerré mis ojos y empezó el momento de la alabanza y la adoración, el profeta llegó a mí, y yo abrí los ojos y ya estaba aquí. Yo dije, ya,
ya se enteró la iglesia. Aquí llegué al matadero. Entonces él llegó y se quitó el micrófono y me habló, o sea, al oído, y me dice Dios que qué le quieres preguntar. Y yo, que si puedo ir a un concierto. Y el profeta me ve, ¿y tú vas a adorar en ese concierto como le adoras a Dios allá arriba? Y yo, pues no, ¿verdad? Entonces, ¿para qué me preguntas si ya sabes? O sea, ya solo me faltó que me hiciera así, ¿verdad? Y yo, ok. Y entonces se iba a ir el profeta y regresó y me dice, tú tienes una plataforma en las redes sociales y tú le vas a hablar a muchos jóvenes, a muchas personas a través de esa plataforma. En ese momento yo no entendía porque yo tenía TikTok y me habían quitado la cuenta, ya llegando al 1,000,000 de seguidores me la quitaron y yo dije, ¿cómo Dios me va a dar una plataforma si me la acaban de quitar? Yo creo que llegó tarde la profecía. Entonces, yo no tomé tan en serio esa profecía que me dieron. Hay cosas que cuando Dios nos habla, y es tan bonito cuando Dios nos habla, incluso a través de un profeta, y es como que así, ¿verdad? Amén. Pero hay cosas que hay que trabajar para que esa palabra se cumpla, ¿verdad? Es como cuando uno agarra aseguranza, ¿y qué pasa si la aseguranza, si agarra la full cover, les cubre todo el choque, menos la vida de ustedes, ¿verdad? Eso sí ya no se puede pagar, ¿verdad? Pero cuando uno ya quita la aseguranza, y si chocan, ya no le cubre. ¿Por qué? Porque ya uno ya no está pagando, ¿verdad? Uno ya no está trabajando por esa palabra. Entonces lo mismo pasa con la profecía, que muchas veces sí, la palabra de Dios se cumple, pero si uno tampoco no quiere poner, no se va a cumplir. Entonces, en ese caso, yo el año pasado empecé a pasar problemas económicos y yo dije, Dios, ayúdame, porque estoy pasando problemas económicos. Yo creo que voy a empezar a hacer TikTok Lives, dije yo. Entonces ya iba a hacer yo tiki la pantalla, ¿verdad? Iba a empezar a hacer TikTok Lives. De repente dije, ¿cómo vuelvo yo a las redes sociales? ¿Cómo voy a hacer que mi cuenta vuelva a crecer? Voy a contar el testimonio del profeta. Y así fue. Lo conté en redes sociales, puse mi teléfono ahí, lo conté, así como se los estoy contando a ustedes, solo que ahorita no les estoy pidiendo rositas, o sea, de nada, ¿verdad? No, entonces, en menos de, alrededor de un mes, yo llegué al 1,000,000 de seguidores. Y entonces, y así, gloria a Dios, porque yo a veces veo los videos y yo digo, es Dios, o sea, es Dios el que hace todo. Y yo empecé a hacer videos y empezaba a hacer esto, videos diferentes, videos de comedia, a través de llegar a la vida de los jóvenes de una manera diferente. Cuando recibía mensajes donde decía, Andrea, quiero contarte que yo soy ateo o soy atea, no creo en Dios, pero por tus videos yo quisiera conocer a tu Dios. Y había gente que me escribía, Andrea, yo siento que tú eres mi amiga, quiero contarte esto. O decía, sé que nunca vas a leer esto porque dentro de tantos mensajes que me escriben, a veces es difícil que yo responda, pero me decían, sé que nunca vas a leer esto, pero quiero contarte que yo sufrí esto, que a mí me hicieron esto de pequeña, que esto y lo otro, y me contaban secretos tan profundos para ellos y decían, pero te veo a ti y me inspiras a seguir confiando en Dios, me inspiras a seguir buscándolo a Él. Y ojalá, y tantos testimonios que escucho a diario donde me dicen, ya no creía en Dios, había dejado de ir a la iglesia, pero por tus videos me dan ganas de ser cristiana. Entonces toda la gloria es para Dios. De repente yo me empecé a dar cuenta que el brillo que Dios me había dado ya había recobrado un poquito su fuerza a través de la profecía, porque muchas veces sí sabemos que somos hijos de Dios, pero hasta que no nos tiran al agua no vamos a entender en qué momento vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Ahora, algo que yo entendí muy importante, y con esto quiero terminar, mi valor no empezó cuando crecieron mis redes sociales, porque yo lo de las redes sociales empecé el año pasado básicamente. Mi valor empezó cuando Dios tuvo un encuentro, cuando Dios me encontró en el desierto, cuando Dios me encontró en ese lugar oscuro, de tristeza, de abandono, donde yo estaba. Entonces, cuando muchas veces, ahora el tema que yo les decía es cuando Dios me ve, porque ya Dios ya los ha visto ustedes, Él sabe perfectamente por lo que ustedes han pasado, a veces el abandono, la soledad, la tristeza, en ese desierto por la cual a ustedes les ha tocado pasar. Quiero que sepan que ya Dios
los ha visto. Él sabe perfectamente por el desierto que ustedes están pasando. Y ahora que ya los ojos de Dios están sobre ustedes, lo único que a ustedes les toca reconocer es como dijo Agar. Agar decía: tú eres el Dios que me ve. Porque Agar dice que en la Biblia, Agar fue la primera persona en la Biblia que le puso nombre a Jehová. O sea, que Jehová era Jehová y todo el mundo le conocía por Jehová. Pero ella dijo: tú, Jehová, que me ves. Creo que en hebreo era como Torroi. Y entonces era obviamente Jehová, pero ella le agregó un nombre. Y es por eso que a lo largo de lo que vemos en la Biblia, muchos personajes encontraban a Jesús de otra manera, como decían: Jesús mi consolador, esto y lo otro, Jesús, Jehová eres esto, Jehová eres lo otro. Pero Agar reconoció que Jesús ya la miraba. Ahora, con esto quiero que si se pueden poner de pie. Dios transformó mi vida en un momento muy importante también, porque algo que yo pasaba era la soledad. Me sentía muy, muy sola, a pesar de que tenía familiares, amigos, pero es un sentimiento que no se los puedo explicar tanto, pero tal vez ustedes lo han sentido, que nos sentimos rodeados. Incluso, tal vez muchos de aquí estamos rodeados de personas, pero nos sentimos solos. Llegamos a casa, estamos sentados, estamos acostados en la cama y nos sentimos solas o solos. ¿Y qué es eso? La falta del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque Dios dice que Él es el mejor amigo. Él está con nosotros en todo tiempo. No deberíamos de sentir eso, pero ¿qué pasa cuando lo sentimos? Es cuando más debemos de buscar a Dios. Entonces, yo cuando pasé mi desierto, yo cuando pasé los momentos de soledad, me di cuenta que ya Dios ya me miraba. Ya Dios sabía por lo que yo había pasado, y lo único que yo tuve que hacer era decirle: Dios, empezarle a decir cómo me sentía. ¿Sabes qué? Estoy pasando esto. Yo en ese momento que sentía que no tenía amigos, yo escribí en una libretita y yo le decía a Dios: yo te pido, Dios, y le hice yo una promesa a Dios y le dije: si tú me ayudas a que tú seas mi único amigo en esta tierra, yo te voy a servir. Hasta el día de hoy, Él sigue cumpliendo esa promesa. Porque les puedo decir que Él es mi único amigo. Y también me ha ayudado, me ha regalado amistades que son muy lindas también. Pero primero vino Jesús, primero vino Él a cambiar mi vida. Y con esto te quiero decir que si puedes cerrar tus ojos. Yo no sé el proceso por el que estás tú pasando, cuál es tu desierto. Así como Agar pasaba por un desierto, tal vez estás pasando por problemas económicos. Tal vez estás teniendo problemas con tu familia, problemas de identidad, que es una de las cosas que más batallamos hoy en día, el no saber quiénes somos. Porque cuando no sabes quién eres, pruebas de todo para intentar llenar el alma. Cuando te das cuenta que el único lugar en donde deberías estar es en el corazón de Dios. Yo no sé cuál es la situación que estás pasando hoy en día. Tal vez una enfermedad, problema familiar, problemas en casa, en el trabajo, o incluso también tristeza, como yo pasaba, momentos de soledad también. Ahora precisamente todo lo que está pasando en el gobierno, que causa mucha incertidumbre. No sabemos dónde vamos a estar el día de mañana. Nos causa ansiedad, nos causa preocupación el saber qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con mis hijos, qué va a pasar con las familias. Claro que causa ansiedad. Pero Dios dice: yo ya te veo, yo te estoy viendo.
por eso su palabra dice que Él nos amó primero. Él lo único que quiere es abrazarte, recordarte que te ama y que solo en Él vas a encontrar esa plenitud. Ahora mismo, así como estás, quiero que tal vez repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me vistes. Antes de entender, antes de cambiar, antes de buscarte, antes de todo, tú ya me habías visto. Incluso en el vientre, ya sabías de mí. Hoy quiero corresponder a tu amor. Te pido, Señor, que limpies mi vida. Entra en mi corazón y guíame desde hoy. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por esta vida que nos has dado, Señor, por este tiempo. Te pedimos que lo que nos has dado anteriormente y lo que viene para adelante de nuestra vida, Señor, que tú reines en ella, que reines en nuestro corazón, que tú nos veas a los ojos directamente, Señor, que nunca lo has dejado de hacer. Te pido por esta linda congregación, Señor, por todas las personas que están aquí, que esta semana ellos puedan sentir aún más tu favor y tu gracia en su trabajo, en su casa, en su familia, Señor, y en la calle. Que los cuides, Señor, y que les recuerdes que tu presencia nunca se ha alejado de ellos. Agar tenía una gran misión, por eso que el destino tal vez de Agar era muerte en el desierto. Quiero que sepas que tal vez muchos de nosotros ya no tuviéramos que haber estado aquí, pero si estamos aún vivos y si Dios me permitió compartirte esta palabra, es para recordarte que Dios te ve y Él está interesado que tú vuelvas, porque tiene un gran llamado para ti. Y no es casualidad que Agar haya tenido que pasar esto, no es casualidad que incluso tú sientas lo que estás sintiendo ahora, esa sensación de siempre querer buscar más a Dios, pero hoy está reafirmando el Señor que sí lo tienes que hacer. Señor Jesús, te doy gracias, Padre, por nuestro corazón. Te pedimos que nos ayudes a interpretar tu palabra de la mejor manera, Señor, que hables a nuestra vida, que ablandes nuestro corazón hacia tu palabra y que vuelvas nuestros oídos sensibles a tu voz, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.